A ver, si hablamos de sociedades verdaderamente libres, tendríamos que remontarnos a cuando los seres humanos nos movíamos como tribus de cazadores-recolectores, que no eran totalmente libres, pero tendríamos que aceptar que eran las sociedades más libres que han existido en la historia del ser humano sobre esta tierra. El capitalismo, que es la moda que hemos tenido en los últimos 3 siglos, que nació del colonialismo y del mercantilismo, pues quiere vender la idea de que es un camino para alcanzar la libertad humana. La realidad es que el capitalismo y sus hijos, el neoliberalismo o el libertarianismo, pues realmente pugnan por el establecimiento de una libertad que es solamente para unos cuantos. Pero cuando unos cuantos son los dueños exclusivos de la libertad, entonces se convierten en dictadores. Entre menos personas sean más libres de hacer lo que quieran, más personas estarán sujetas a la voluntad de esa minoría. Eso es lo que no nos dicen y eso es lo que muchas veces no nos explican. Y proyectos neoliberales como el que ya se estableció en México a partir de Miguel de la Madrid, como el que se estableció en Chile a partir de Pinochet y como se ha establecido en muchos países del mundo, pues nos dicen que es el camino para lograr la gran libertad. Hay que entender el contexto histórico. Quizás sí, lo acepto desde un punto de vista materialista, pero es muy real y muy apegado. ¿De dónde surge las leyes? ¿De dónde surge la democracia occidental? Que muchas veces nos las quieren vender como la democracia de los griegos, nada más que se nos olvida, por ejemplo, que en Atenas las mujeres tenían el mismo estatus que un animal. Los únicos que tenían acceso al voto eran cierto grupo de hombres libres, los esclavos no, las mujeres no, y enarbolan esa bandera de que los griegos nos heredaron la democracia. Pero, por ejemplo, había otras sociedades como la vikinga, una mujer podía ejercer el mismo poder que un hombre, porque los vikingos no respetaban el género, respetaban la fuerza. Es, por ejemplo, un tipo de sociedad antigua que podríamos decir que es un poco más democrática que lo que nos han vendido como la herencia griega. Pero la democracia occidental sí copia algunos aspectos, como lo es pues un congreso, un senado, una cámara que regule los poderes de un tirano, como se les conocía en aquella época. Pero la realidad es que si hacemos un estudio de dónde viene la democracia, las instituciones, las constituciones y las leyes, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el sistema feudal había un rey y alrededor de él un montón de señores feudales. La primera constitución que surge en Inglaterra es cuando los señores feudales doblan al rey de Inglaterra, si no me falla la memoria, a Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, y le obligan a reconocer que él es el primero entre pares. Somos iguales a ti, pero tú eres el primero, pero hay una carta magna a la cual te vas a sujetar. Entonces, ¿de dónde vienen las constituciones, las cartas magnas? Pues del intento de una minoría de varones feudales para sujetar al rey y que éste no hiciera de las suyas. Quiere decir que era una lucha entre pequeñas dictaduras, porque dentro del territorio de un señor feudal, él era el mandamás. De ahí nace, por ejemplo, el famoso derecho de pernada. El señor feudal tenía la libertad, fíjese, la libertad de dormir o de pasar la primera noche con la esposa de uno de sus siervos o de uno de sus campesinos o de uno de sus allegados, ¿no? Y él era la máxima ley en el feudo. Ni siquiera el rey podía ir a un feudo y darles órdenes a los vasallos solamente por medio del señor feudal. La primera constitución, que es la inglesa, surge del encontronazo entre pequeños dictadores, un rey y señores feudales. Los padres fundadores de los Estados Unidos, Jefferson, Franklin, Washington, eran esclavistas. La Revolución Francesa es otra de las grandes mentiras de la historia occidental. La Revolución Francesa fue 40 años antes de la Revolución de Haití. Y si la Revolución Francesa hubiera sido ese dechado de libertades que nos enseñan, te hubieran dado la independencia a los haitianos y no les hubieran hecho la guerra. Napoleón les hizo la guerra y para darle la independencia les cobraron una millonada que Haití pagó más de 100 años en pagar. Entonces, que la Revolución Francesa sí creó los ideales de libertad y de los derechos humanos, sí. Que la Constitución de los Estados Unidos reconoció la igualdad de seres humanos, sí. Pero solamente a seres humanos blancos,
hombres en muchas ocasiones y de buena posición social. Los esclavos, los negros, las mujeres, los pobres quedaban fuera de los derechos humanos. Los primeros atisbos, las primeras luces de libertad que tuvimos en la Revolución Francesa y en la Revolución de los Estados Unidos solamente fue para darle igualdad a una pequeña minoría, una copia y calca de los señores feudales que sujetan a un rey. ¿Cómo surge la revolución estadounidense que los independizó de la corona británica cuando eran 13 colonias? Pues porque no querían pagar impuestos. ¿Qué es lo que hoy no quieren los libertarios? Pagar impuestos. Quieren que el Estado no exista para ellos establecer su libertad. Pero seguimos bajo el mismo esquema. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Hoy no hay señores feudales, pero hay empresarios. Hoy no hay vasallos, pero habemos empleados. Una empresa es una pequeña dictadura. Norman las leyes de la empresa, norman las leyes del dueño. Hay algunas leyes estatales, federales del trabajo que medio se meten en las empresas, pero eso es porque eso existe porque ha sido una lucha de clases desde hace siglos. Por eso cuando alguien diga no existen las luchas de clases, eso es comunismo, eso es marxismo, está equivocado. Gracias a esas luchas los empleados de hoy tenemos muchos derechos que, de no haber sido por los movimientos obreros, que han sido los principales movimientos que han luchado en la historia de la humanidad por verdaderas libertades y derechos e igualdades, los movimientos obreros, la revolución se recargó en las matanzas de Cananea y Río Blanco. El Día del Trabajo surge por una manifestación de los mártires de Chicago. Han sido los trabajadores, los que antes eran los agricultores y luego pasaron a ser los empleados en el sector industrial, los obreros, los que han estado luchando y luchando y luchando para obtener ciertas libertades. Pero si no fuera por eso, las empresas serían unas totales dictaduras. Hoy son semidictaduras porque la empresa pone sus reglas, usa su uniforme, cumple sus horarios, cumples el contrato, ellos te ponen las condiciones, ellos ponen el sueldo y ellos pueden poner el inicio y el final de tu tiempo de trabajar con ellos, y no hay nadie que se los pueda impedir. Digo, hay estados en los que la izquierda le da muchas libertades y derechos y protecciones sobre todo a los trabajadores, pero hay estados en los que esto no sucede así. Por eso ahora los señores feudales son las empresas y se quieren liberar del poder del Estado, como lo hicieron los señores feudales hace muchos años. Entonces, cuando los libertarios nos vienen a decir que no cobrar impuestos, que el libre mercado, que el libre comercio, que el mercado se regula, que bla bla bla, solamente están luchando por el bienestar de una minoría, que es una minoría de ricos. Acuérdese de este dato. En el mundo que nos ha heredado el capitalismo 3 siglos después de que arrancó con la revolución industrial, es un mundo en donde el 99% de los seres humanos poseen el 1% de la riqueza. El 1% de los humanos poseen el 99% de la riqueza. Hoy el mundo es más desigual que nunca y por lo tanto hay menos libertad que nunca. Y esas libertades son acotadas por estados que pueden ser dictaduras como el de Corea del Norte, semidictaduras como el chino o democracias como el estadounidense, pero que te terminan controlando. Porque si un individuo solito se enfrenta a una empresa, ya sabemos quién va a perder. Y esas libertades también son acotadas por los poderes empresariales. Hoy incluso se ha manejado lo que otros sociólogos han marcado como la psicopolítica, una educación, una programación que viene desde la educación en la que nos enseñan cómo debemos ser obedientes a estos poderes, el religioso, el político, el empresarial, el estatal. Entonces, mentira cuando nos ofrecen libertades, es mentira. Las libertades que hoy se ofrecen son solamente para unos cuantos, para exprimir a los demás. Baste ver nada más una ley de la historia. Todos aquellos que digan, no, si las constituciones y las cámaras y las democracias somos, nos guste o no, pseudodemocracias construidas alrededor de poderes fácticos que son los que controlan las democracias. Un saludo y que pase una excelente noche.